Bien, ahí vamos a esperar un ratito hasta que se unan todos los que estaban. Eh, Creo que faltan algunos. Ahí está una Marcela. Bueno, vamos a comenzar. Fíjense el segundo, ¿sí? El segundo en sí hay que saber jugar al ajedrez, digamos, ¿sí? Yo le voy a explicar igual más o menos porque se basa solo en un movimiento, así que dice, en un tablero de ajedrez se colocan dos damas al azar, ¿sí? Determina la probabilidad de que la situación relativa sea tal que no puede ser comida una por la otra, ¿sí? Que no pueda ser comida una por la otra, es decir, que no estén en posición de jaque, ¿sí? Eh, la dama es una pieza del ajedrez que puede moverse tanto de manera vertical como horizontal y diagonal, ¿sí? Sin importar la cantidad de espacio, ¿sí? Es decir que yo lo que voy a hacer acá es insertar una tabla de 8 por 8, ¿sí? El tablero de ajedrez de esa, es de esa medida, digamos. Eh, y lo que voy a hacer es, vamos a hacerle un poco más, no me acuerdo cómo era Tiene que tocar la esquinita abajo. para que quede, o sea, está de 8 por 8. Yo lo que quiero es que sea Cuadrado. claro. Tiene que tocar la esquinita de abajo, donde está el cuadradito ese abajo en la última celda, digamos. Bueno, ahí Bueno, quedó. Acá. Así queda. Bueno, vamos a usarle así bastante grande, entonces, ¿sí? Que nosotros en este caso lo que vamos a hacer es analizar a través de bien, el complemento, ¿sí? A través del complemento. ¿Por qué a través del complemento? Yo lo que voy a hacer es pensar las posiciones en las que está en jaque para que así, a través del complemento, haciendo uno menos esa probabilidad, obtener el resultado que buscamos, ¿sí? ¿Por qué así? Porque es más fácil pensarlo, ¿sí? Fíjense que, como yo les dije, vamos a suponer que yo ubico la reina por acá, vamos a ponerle una R, ¿sí? Si yo pienso que no esté en jaque, tengo que ver toda la distribución de tal manera que no pueda ubicarse, no puedan comerse entre ellas, ¿sí? Ahora, si yo pienso que esté en jaque, ¿sí? Es más sencillo, ¿por qué? Porque tengo que pensar en, fíjense que voy marcando, la cantidad de lugares que tiene la otra reina para ubicarse de tal forma que sí puedan comerse, digamos. Nosotros, o sea, como les dije, puede ser en horizontal, que son todas las que marqué, en vertical, como las que marqué, o puede ser eh, en diagonal, así como está esto, ¿sí? Digamos, una vez que yo ubico una reina, ¿sí? Tengo todas estas otras posiciones, que son las que marcadas en X, para ubicar la otra de tal forma que se coman, ¿sí? profe, Sí. le falta todavía la otra diagonal. Ah, me falta la otra diagonal, sí. Sería esta, acá y acá. Ahí está. Muchas gracias. Bien, esas entonces, por ejemplo, serían todas las posibilidades si yo ubico la reina ahí, ¿sí? Si yo ubico la reina en en este, en esa celda, digamos, ¿sí? Ahora, es posible ubicarla en otros lados también, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar de tal forma que nos queden casos similares, ¿sí?
¿Cómo vamos a hacerlo? Voy a borrar todo esto. ¿Sí? Y ahí, en primer lugar, no, ahí agrego uno. Vamos a ver los casos posibles. ¿Sí? ¿Cuántos lugares tengo para ubicar la primera reina? 64. 64. ¿Por cuántos lugares Suponiendo que no hay tengo? ninguna pieza más arriba. ¿Cómo? Suponiendo que no hay ninguna otra pieza sobre el No, tablero. no, es solo porque en el problemita dice, en un tablero de ajedrez se colocan 2 damas al azar, o sea, nada más. ¿Sí? Ahora, coloqué la primera, tenía 64 posibilidades. ¿Cuántas posibilidades tengo para la segunda? 63. 63. 63, muy bien, porque la reina no puedo poner una arriba de la otra. ¿Sí? 64 por 63, ¿cuánto da? Yo creo que tengo el numerito. No tengo el producto. 1032. A mí me da 4032. Sí, Y 4032 debiera ser. 4032. ¿Sí? Bien, esos son los casos posibles. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los favorables. ¿Sí? Vamos a llamar P a la probabilidad de que las reinas no se coman. ¿Sí? Vamos a escribir así porque si no queda feo. Que las reinas no estén en posición de jaque. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es 1, voy a encontrar a P como 1 menos la probabilidad de complemento. Es decir, que las reinas estén en posición de jaque. ¿Sí? Bien. Y ahí, fíjense lo que les decía. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es pensar en, así como el de las monedas, por ejemplo, es ir viendo sería esas cuestiones que permanecen constantes, por así decirlo. ¿Sí? En el de la reina, fíjense una característica que aparece en estas que son distribuciones rectangulares. ¿Sí? Vamos a suponer esta primera posición. ¿Sí? Vamos a poner, voy a poner la letra más grande, entonces queda un número más grande. Que yo pongo a la reina acá. ¿Sí? La otra reina, 24. La otra reina yo la voy a ubicar de tal forma que pueda ser comida por esta. ¿Sí? Entonces, puede ser acá, fíjense que son lo mismo que hicimos hoy. ¿Sí? Son estas posibilidades, solo que ahora está en lugar diferente. ¿Sí? Pero fíjense una característica. Si yo ubico una reina acá, que es en la esquina superior izquierda, digamos, la otra puede ubicarse en estas posibilidades. ¿Sí? Pero si yo ubico, por ejemplo, vamos a contar cuántas son. ¿Sí? Yo tengo 21 son. 21 X, digamos, ¿sí? 21. Bien, son 21. Fíjense que si yo ubico, por ejemplo, a la reina acá, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo para la otra? Acá tengo 7, Ahí también. más 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. También tengo 21, ¿sí? Y si yo ubico a la primera reina en cualquier casilla de, digamos, las celdas exteriores, por así decirlo, voy a tener esas mismas cantidades. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo ubico a la reina, se me fue el, acá. En cualquiera de estas, o en cualquiera de estas, o de estas, o estas, ¿sí? Todas las que están en verde, ¿sí? Cuando yo ubico la reina en cualquiera de esas casillas, la posibilidad de colocar la segunda es siempre 21. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer acá es entonces ir escribiendo.
reina en cuadro exterior. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades tengo? ¿En cuántos cuadritos puedo colocar a la reina de manera que quede, digamos, al borde externo? Que sería lo que está pintado de verde, ¿cierto? En 26. 26. 28. 28. Fíjense que acá tengo 8 y 8, 16, y acá tengo 6 y 6, 12. Sería 16 más 12. ¿Sí? Serían 28. ¿Sí? ¿Y cuántas posibilidades tengo para la otra reina, dijimos? 21. 21. Por cada posición que tomas, digamos. Exactamente, por eso multiplicamos. ¿Sí? Porque si yo ubico a la primera reina en esta, tengo 21 posibilidades de colocar a la otra. Si coloco en esta, tengo también 21. Si coloco en esta, 21. O sea, tengo 28 veces 21. ¿Sí? ¿Qué sería? 28 por 21, según mi cálculo... No, yo tengo hasta los productos nomás. 588. 588. Bien, ahora, eso es de ubicarle acá afuera. Pero la reina no puede ubicarse, o en todo caso, no necesariamente se va a ubicar allá afuera. ¿Por qué? Porque puede ubicarse así como se ubicó acá, en un anillo un poquito más adentro. ¿Sí? Vamos a ponerle otro color para no borrar todo. Si la reina se ubica en cualquiera de estos, va a pasar otra vez lo mismo, porque el tablero de ajedrez es cuadrado. ¿Sí? O sea, yo lo que necesito saber ahora es ver cuántas posibilidades tengo para ubicar la primera reina, en el caso anterior del 28, y cuántas tengo para ubicar la segunda. ¿Sí? Ahora son 20 que tienen. ¿Cuántas tengo para la 20. Si no 20? conté mal. 20 para la primera. Claro, porque son 6 y 6, 12, 4 y 4, 8, 12 y 8, 20. ¿Sí? Si yo coloco a la reina acá, fíjense que ahí para la otra tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ahí 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Sí? Fíjense la característica, ¿por qué? Porque antes estaba acá la reina, ahora se movió acá, entonces se agregó uno acá y uno acá, o sea, son dos posibilidades más que tengo para en este cuadro, ¿sí? O sea que en vez de ser 21 es 23, ¿sí? Es decir que tengo 20 posibilidades para la primera reina, que serían los cuadritos amarillos, por 23 posibilidades para la segunda, que serían los casilleros en donde la primera reina le va a comer, ¿sí? 20 por 23, 460. 460. Borro esto. Y ahí volvemos. Otra vez lo mismo. Solo que la reina ahora va a estar un casillero más adentro, digamos. ¿Sí? Voy a ponerle rojo. Y ahí tengo, fíjense, 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, tengo... Faltó mentir. ¿Cuántas dije? 12, ¿no? 12. 12. Fíjense que va disminuyendo en 8. Y de manera similar, los casos posibles para ubicar a la segunda, en este caso tendrían que ser 25. ¿Sí? Vamos a probar igualmente. 1, 2, 3, 4, 5. Son 25. ¿Sí? 6, 7. Sí. Bien, vamos a contarlos igualmente. Ya me perdí igual, pero... Voy a marcar todas las posibilidades.
¿sí? Tengo 7 acá y 7 acá son 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. O sea, sería 12 por 25 y eso da 300. 300. Sí. Bien. Bien, el último ya vamos a ponerle cuadro blanco para no pintarle. Que sería la posibilidad de ubicar a la reina en cualquiera de estos casilleros centrales, ¿sí? Que son 4 por, en este caso, van a ser 27 los cuadros donde puedo ubicar a la otra reina. Fíjense que acá son 3, 4, 5, 6. En el anterior eran 4 más, en el otro eran 2 más que en el primer caso, ¿sí? 4 por 27 nos da 108. 108, ¿no? Bien. Y esa, fíjense que bueno, ahí encontré todas las posibilidades que tengo de ubicar a las reinas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para encontrar los casos posibles? Vamos a encontrar, voy a insertar una ecuación, ¿sí? ¿Estoy grabando? Sí. Voy a insertar una ecuación. ¿Por qué se fue ahí arriba la ecuación? Acá arriba hay que insertar ecuación. Bien. La probabilidad que nosotros buscamos va a ser 1 menos la probabilidad que nosotros estamos encontrando ahora, ¿sí? Digo, la probabilidad que buscamos, P, es la probabilidad que nos pide el problema. Esta fracción es la probabilidad que nosotros estamos encontrando ahora, que es el complemento de P, ¿sí? ¿Cuántos casos posibles dijimos que teníamos? Acá, 4032, ¿sí? 4032, ¿qué obtuvimos de hacer? 64 por 63. 64, los lugares donde puedo ubicar a la primera reina, 63 los lugares donde puedo ubicar a la segunda. ¿Sí? Y los casos favorables, fíjense que van a ser todos estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se ubica afuera, si se ubica un cuadradito más adentro, uno más adentro, o en los que son centrales, digamos, ¿sí? Entonces, si yo sumo todo eso, voy a tener todos los casos posibles. Que entonces sería hacer 1 menos 588 más 460 más 300 más 108. Eso da un total de 1456. 1456 dividido 4032. Y 1456 dividido 4032. Ya le digo. 0,36. 0,36. Por lo tanto, 1 menos 0,36 nos va a dar 0,64. 0,64. En realidad a mí me da 0,638, pero ya como se redondeó para arriba. Claro. Vamos a ponerle ese que es más exacto. 63. Pero no pasa nada, digamos, si le ponen 64 no pasa nada. ¿Sí? O sea, esa entonces es la probabilidad que buscamos, que es de colocar 2 damas al azar donde no pueden estar en jaque, digamos. O sea, una no le puede comer a la otra. Por ejemplo, que esté una acá y la otra acá. ¿Sí? Esta es una posibilidad. ¿Sí? Fíjense que, así como nosotros hicimos, también podríamos pensar para la otra, para el otro caso, digamos. ¿Sí? O sea, digamos, sin hacer la resta, digamos. Esta forma es un poco más fácil, pero yo podría pensar que si la reina está acá, ¿dónde están todos los lugares donde yo no puedo ubicarla? ¿Sí? Que sería ahí. Pero fíjense que esto es mucho peor, digamos, porque son muchos más casos, digamos. ¿Sí? O sea, acá no. Sería, esa reina yo la puedo ubicar
en cualquiera de todas estas posibilidades. ¿Sí? O sea, va a quedar todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto sería, por ejemplo, si yo quiero calcular directamente sin usar el complemento, digamos. Nos va a dar el mismo resultado, sin embargo, ¿sí? Van a ser muchos más la cantidad que nos va a dar acá, digamos, ¿sí? Fíjense que acá nos dio 1436. Si yo hago 4032 menos 1436, eso va a ser la cantidad de casos, digamos, que nos daría si nosotros entramos directamente sin utilizar el complemento. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas nos va a dar lo mismo, cualquiera de las dos formas están bien, pero el complemento en este caso nos da un cálculo mucho más fácil, digamos. ¿Sí? Fíjense que encontramos estos valores, voy a pintar en rojo, estos valores, y a partir de ello ya podemos encontrar cuál es esa probabilidad. ¿Sí? Bien. Y ahí resolvimos el segundo problema. ¿Sí? Como les decía, yo les sugiero que después vayan y revisen, digamos, o cuando practiquen, traten de practicarlo, digamos, sin ver todo esto. Lean solo lo que está en la nota porque es como una pequeña ayuda, digamos, para comenzar. ¿Sí? Bien. Vamos a resolver el tercero. Son 2:30. Resolvemos el tercero rápidamente. Y ahí queda el tercero. Si bien este es mucho más cortito, digamos, en cuanto al cálculo. ¿Sí? Fíjense que el tercero dice, haya la probabilidad de que un cartero que lleva 3 cartas, me faltó una S acá, me comí una S, 3 cartas con destinatarios distintos, entregue al menos una de ellas correctamente al efectuar dicha entrega al azar, sin mirar dirección alguna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el cartero, tengo 3 cartas, esas 3 cartas obviamente tengo que llevar a 3 lugares distintos, yo lo que hago es, tengo esas cartas en mi bolso, saco sin mirar quién es, entrego, saco la carta sin mirar, entrego totalmente al azar, ningún compromiso con el trabajo tenía este cartero. ¿Sí? Ahora, hay una posibilidad de que le llegue a uno, a dos, o a todos, digamos, si le llega a dos, ya es a los 3, digamos, que le llegue la carta correcta. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, esto es a través de probabilidad, probabilidad condicional, digamos, ¿sí? Pero ¿por qué probabilidad condicional? Vamos a llamarle a sub n al suceso, acá tiene que ser una llave, ¿cómo se hace una llave? Así. Entregar la carta n de manera correcta. ¿Sí? Este es el suceso a sub n, es decir, a sub 1 sería entregar de manera correcta la primera carta. A sub 2 sería entregar la carta número 2 de manera correcta. Y a sub 3 obviamente entregar la tercera carta de manera correcta. ¿Sí? N puede ser 1, 2 o 3. ¿Sí? Fíjense que el problema me pide que entregue al menos una. ¿Sí? Al menos, a ver, acá está. Al menos una de ellas correctamente. ¿Qué quiere decir? Que estoy buscando que entregue una, dos o las tres. ¿Sí? Si yo digo que entregue una, dos o las tres de manera correcta, ¿a qué operación estoy haciendo referencia? A una suma. A una suma, y pensando en conjuntos, Una unión. una unión. Bien, sería la unión de A sub 1 con A sub 2 con A sub 3. A sub 3. ¿Sí? Y acá tenemos algo que vamos a revisar rápidamente, porque si no, no vamos a encontrar. Digamos, nosotros tenemos que
A sub 1, unión A sub 2 y unión A sub 3. ¿Qué quiere decir? Que puede entregar bien la 1 y la 2 y la 3, la 1 y la 3, ¿sí? Es decir, tengo una unión entre tres conjuntos y una característica es que esos conjuntos no son mutuamente excluyentes. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo calcular acá. ¿Por qué digo cómo calcular? Porque la unión, cuando tenemos más de dos conjuntos, ¿se acuerdan que nosotros vimos en relleno? Si yo le pongo sin relleno, ahí está. Nosotros vimos para dos conjuntos nada más. Sin relleno. Voy a, no sé si a sub 1. A sub 2. Me muevo como para que. Uy. Ahí está. Y este sería A sub 3. Bien. Ahí está. Fíjense. Si yo ya voy a llamar. Chiquito. Esto le voy a mandar por allá. Fíjense que si yo quisiera encontrar. Vamos a llamar P a la probabilidad que buscamos. ¿Sí? Si yo quiero encontrar la probabilidad de esta unión. Control C. La probabilidad de esa unión. ¿Sí? Nosotros recordamos que cuando son mutuamente excluyentes, se suman las probabilidades y listo. Ahora, cuando no eran mutuamente excluyentes, nosotros vimos el caso en que eran dos nada más. Si son dos, yo sumo las probabilidades, resto la intersección. Pero fíjense, ¿qué va a pasar si yo acá sumo la probabilidad de A sub 1? No voy a ponerle chiquitito porque si no, pierdo más tiempo. ¿Sí? Fíjense que si yo sumo esas tres probabilidades, ¿qué pasa? Cuando yo sumo probabilidad A sub 1 con la probabilidad A sub 2, A sub 1 y A sub 2, estoy sumando dos veces esta intersección. ¿Sí? La intersección que sería acá, entre 1 y 2. ¿Sí? Voy a minimizar un cachito, así abro mi puntero. Acá. Sería cuando hago esto, es como que estoy sumando dos veces esta intersección. ¿Sí? Lo mismo, si yo sumo la probabilidad 1 con la probabilidad 3, estoy sumando dos veces esta intersección. Y lo mismo, A sub 2 y A sub 3, acá me faltó una letra, estarían dos veces esta intersección. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es restarle esas intersecciones. ¿Sí? Es decir, A1 y A2. ¿Sí? Menos A1 y A3. Y otra vez tengo, uy, quedan 10 minutos otra vez. Dios mío, ¿qué pasa rápido? Menos probabilidad A2 y A3. ¿Sí? Fíjense que ahí resto esto, esto y esto. ¿Qué problema tengo? Que estoy restando más de lo debido esta porción del medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy sacando, fíjense que cuando tengo probabilidad de 1, yo sumo todo. Sumo la intersección no. Sumo probabilidad sub 2, sumo todo esto otra vez. Pero cuando yo resto la probabilidad de la intersección entre 1 y 2, saco todo esto, ¿sí? Saco todo esto, y en realidad estoy sacando de más, ¿sí? Esto que está en el medio.
¿sí? Esto que está en el medio. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es sumarle esa triple intersección. Esto sería lo que tengo que encontrar para hallar la probabilidad que nosotros buscamos. ¿Sí? Voy a borrar estos circulitos que quedan para... que era solo para explicar de dónde sale esta fórmula. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es ir encontrando esas probabilidades. Fíjense que la probabilidad de A sub 1, es decir, de entregar una carta, la primera carta correctamente, ¿cuánto sería? Si son 3 cartas, la probabilidad de entregar la primera carta sería un tercio. Tercio. Lo mismo que de entregar la segunda o de entregar la tercera. En todo esto es un tercio. ¿Sí? O sea, es una entre 3. ¿Sí? Es una entre 3. Eso sería esta primera parte. Ahora vamos a esto. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros escribimos que la probabilidad de la intersección, cuando no son independientes, era igual entre el producto, entre la probabilidad de que ocurra A sub 1, ay, acá no sé si puedo hacer una barrita así derechita. ¿No? No. Ahí está. A sub 1, habiendo ocurrido A sub 2 por la probabilidad de A sub 2. Esto es probabilidad condicional. Recuerden que en la probabilidad condicional nosotros encontramos esto a partir del cociente entre la probabilidad de la intersección dividido esta probabilidad. ¿Sí? Fíjense, lo que yo estoy encontrando acá es que acá sería, ¿cuál es la probabilidad de entregar bien la primera carta si la segunda ya se entregó correctamente? ¿Sí? Vamos a suponer eso. Si yo entregué correctamente la carta 2, ¿cuántas posibilidades tengo? 2. 2, porque puedo entregar la carta 1 en la casa 1 o en la casa 3. Por lo tanto, ¿cuál sería esa probabilidad? Un medio. Un medio, Un medio. exactamente. Exactamente. Sería un medio. ¿Por cuál es la probabilidad de entregar correctamente la carta A sub 2? Un tercio. Un tercio. Que esto sería lo mismo que un sexto, ya haciendo el cálculo. ¿Sí? Eso sería esta interseccióncita acá. ¿Sí? Ahora, fíjense que la probabilidad de entregar A sub 1 y A sub 3, que es la siguiente intersección que tenemos, va a ser lo mismo que arriba, pero va a cambiar que en vez de ser A sub 2 va a ser A sub 3. Pero ¿cómo van a ser esas probabilidades? Digamos, ¿cuál es la probabilidad de entregar bien la primera carta si la 3 ya se entregó correctamente? Es igual que en la anterior, ¿sí? Porque fíjense que si yo entregué bien la 3, la primera puede ir a la casa 1 o a la casa 2, ¿sí? O sea que tengo un medio, ¿sí? De probabilidades de entregar bien. Esto vuelve a ser un sexto, ¿sí? Y de manera análoga, la probabilidad 2 y 3, ¿cuánto me daría? Lo mismo también. Un Lo sexto mismo. también. Exactamente, un sexto, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad? Fíjense que acá, digamos, ya cambia un poco porque yo tengo que hacer A sub 1 y A sub 2 y A sub 3, ¿sí? Fíjense que esto es una intersección. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar como si fuera la intersección entre esto y estos dos como si estuvieran juntos, ¿sí? Es decir, que sería la probabilidad de entregar la carta 1 habiendo entregado la 2 y la 3 correctamente por la probabilidad de todo esto, ¿sí? Fíjense que esto yo lo tomé como si fuera un suceso que ya ocurrió para esto.
¿sí? Igual. Fíjense, si yo entregué bien la carta 2 y la 3, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cuántas posibilidades tengo para entregar bien la 1? Una. Una. Y una de una, porque o va a la casa 1 o va a la casa 1, no hay opción. ¿Cuánto entonces sería esa probabilidad? 1. 1 porque es un suceso seguro. Por esta probabilidad que 1 nosotros... sobre 36. 1 ¿Puede sobre ser? 36. Fíjense que sería 1 nos da todo esto. Ah, no. ¿Y cuánto es esto? Sería la probabilidad de que ocurra A sub 2 y A sub 1. Un Fíjense sexto acá. es eso. Es un sexto, ¿Qué tiene un exactamente. sexto? Un sexto. Fíjense que es lo que calculamos acá arriba. ¿Sí? Y ahora no quedaría más que reemplazar, digamos. O sea que P va a ser igual a estas tres primeras probabilidades, es un tercio, más un tercio, más un tercio. Menos, ahí fíjense que tengo un sexto, un sexto, un sexto, y acá tengo más un sexto. ¿Sí? O sea, menos un sexto, menos un sexto, menos otra vez un sexto, creo. A ver si no me pasé ahí. Más un sexto. Que fue lo que nos fue dando. ¿Sí? Creo que está correcto. Si no me equivoco. Tenemos todas. 2 tercios, profe, ¿puede ser? 2 tercios. A ver. Creo que sí. 2 tercios. Sí. Esta sería entonces la respuesta final. ¿Sí? Fíjense que no, o sea, es bastante para calcular, digamos, pero es sencillo de interpretarlo, digamos. Siempre y cuando yo vea que la probabilidad de A sub 1 y A sub 3 obtengo a partir de esto, porque cuando hablamos de una intersección, hablamos de producto de probabilidad. Como acá no son independientes, o sea, si yo entrego una carta bien, eso me condiciona a la entrega de las otras. ¿Sí? Por eso no son independientes. ¿Sí? Entonces yo voy a encontrar como el producto de la probabilidad condicional por la probabilidad de que ya, en teoría, ya ocurrió. ¿Sí? Bien. El último queda como tarea para que practiquen a ver si les sale. Y si no, bueno, pueden preguntar en el grupo y demás y ahí vamos a avanzar. El último creo que el año pasado lo hicimos, el de los hilos. ¿Sí? Este del cartero y del ajedrez no lo habíamos hecho. Y no me acuerdo el primero. Sí, el de las monedas creo que sí también, ¿no? Sí, el primero también. Bien. Queda menos de un minuto, así que si alguien tiene alguna pregunta rápida, la hace. Si no, puede preguntar en el grupo. O puede preguntarme a mí, digamos, por privado también. Y si no, nos estamos viendo el viernes. Este viernes sí vamos a tener clases. Creo, si todo va bien. Así que bueno. Una pregunta. Siempre Sí. que tengamos tres conjuntos así, ¿podemos utilizar esa fórmula o solamente en este caso? Siempre que haya unión entre tres, se usa esta.